Hola. Bienvenidos a Ecos de Jacarandas. Este es nuestro primer episodio y estamos muy emocionadas. Yo soy Ale. Yo soy Regina. Y bueno, esta iniciativa, pues a ver, ¿por qué salió esta iniciativa? Salió porque Ale y yo ya egresamos de la carrera y queríamos empezar a enfocar nuestra carrera a algo que nos encanta, que es el feminismo, la igualdad de género, derechos humanos y relaciones internacionales. Nuestra carrera. Nuestra carrera. Y pues así nació de nuestro egreso y ganas, ¿no? De platicar. Sí, de platicar y de poner estos temas pues sobre la mesa y también pues que hemos visto pues una necesidad en general, ¿no? En todo el mundo, en México y pues aquí en Mérida pues no sabemos la verdad, bueno, por lo que hemos buscado, pues si hay algún otro podcast que trate de sobre estos temas. Sí, qué bien, pero pues al menos nosotras pues no lo encontramos. Entonces pues dijimos, pues no, pues que pues estaría bien, ¿no? Estaría bien, toca ponernos la camiseta y pues hablar de estos temas. Y pues nada, este es nuestro primer episodio. El primer episodio va a tratar sobre la importancia de la denuncia y para esto tenemos a una invitada súper especial con nosotras. Sí, es la maestra Nicté para nuestro primer episodio que se llama Verdades Incómodas, la denuncia como acto de rebeldía. Tenemos una invitada súper especial que estimamos mucho. Ella es la maestra Nicté. Ella es abogada por la Universidad de Anáhuac Mayab, maestra en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur, facilitadora certificada por el Centro Estatal de Mediación de Yucatán y tiene una experiencia en el activismo por más de 15 años, donde ha estado promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la igualdad sustantiva en Yucatán. Es impulsora de la primera jornada de justicia, género y violencia digital en el Estado en 2019 y también ha apoyado en reformas legislativas. Ella presentó la iniciativa de reforma a la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia para incluir la violencia digital como modalidad. Promovió la inclusión de medidas de protección que obligan al agresor a eliminar contenido dañino del ecosistema digital. La reforma fue aprobada en junio de 2019. Y bueno, también en cuanto a perspectiva de género, que es uno de los temas que, pues, por los que estamos aquí, ella aplica la perspectiva de género en resoluciones judiciales como secretaria de estudio y cuenta de Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Y pues también ha tenido trabajo en labor docente y colectivo, que es como nosotras la llegamos a conocer. Ha impartido clases en varias instituciones, incluyendo a la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad del Sur, y fue fundadora del colectivo Defensoras Digitales en Yucatán, enfocada en formar abogadas con perspectiva de género para una sociedad igualitaria. Pues bueno, muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotras. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muy contenta. La verdad es que me encanta esta iniciativa, me encanta, me fascina que pues las chicas, quienes fueron o estuvieron en la misma universidad que yo, tengan esta motivación, esta inspiración para hablar de estos temas, para luchar por estos temas y para compartirlos. Estoy muy feliz por eso. Pues aquí la patadita de la buena suerte, porque sé que es su primer episodio. Gracias. Entonces ya saben que con todo mi cariño también las aprecio mucho y por supuesto que vengamos a compartir. Yo creo que es lo importante. Yo sé que ustedes también tienen mucha información que dar a su audiencia, entonces estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a usted, maestra, por estar. Y pues bueno, la maestra Nicteja Guadalupe Chacón Romero, ella tiene la verdad mucha experiencia, como ya vieron, es alguien a quien estimamos mucho y pues bueno, pues hoy pues les vamos a hablar precisamente sobre la importancia de denunciar como tal. Entonces, pues bueno, pues la pregunta con la que queremos abrir, pues igual. Pues entendemos, ¿no? Todo lo que conlleva la parte de la denuncia no es un tema para nada fácil. Hay muchas aristas que pues definen, ¿no? Si denuncias o no denuncias y pues factores internos y externos. Pero aquí la pregunta con la que nos gustaría iniciar es, ¿por qué denunciar? Yo creo que es importante partir de esta pregunta porque finalmente a lo que queremos invitar es que los delitos no se queden impunes.
¿no? Que se exija justicia y para que el aparato judicial justamente pueda activarse y justamente puedan las víctimas y las personas que han sido afectadas junto con sus familiares poder exigir y recibir la justicia que se merecen, pues tienen que empezar con esta activación a través de la denuncia ante la respectiva fiscalía. También quiero compartirles y aterrizarlos en un ejemplo. Mencionabas, Ale, en mi currículum la parte de la primera jornada de justicia y violencia digital. Sí. Quiero mencionar que esto fue inspiración de mis alumnas en ese momento en la universidad. ¿Por qué? Porque se habían suscitado una serie de situaciones en donde habían sido violentadas en temas eh, en el ecosistema tecnológico, en el ecosistema digital, y específicamente en nuestro estado no había un tipo penal que sancionara esta conducta y que finalmente pusiera en claridad quién es la víctima y quién es la persona agresora. ¿Qué sucedía con estos temas? Se pensaba que la persona que compartía en la intimidad de su pareja o de una relación estas fotos, por ejemplo, de contenido íntimo, sexual o erótico, era la persona que pues hizo mal, fue la persona culpable, ¿no? Moral, socialmente, etcétera, incluso judicialmente, porque no había una sanción y no había una visibilización en el Código Penal de nuestro estado. A raíz de todo este movimiento de activistas encabezado por Olimpia, por supuesto, pues en los estados empezamos a adecuar. Aquí también Ana Baquedano fue muy importante su labor para visibilizar esta violencia y se empezó a aterrizar y a visibilizar y a hacer ruido y sobre todo a especificar quién era la persona víctima y quién era la persona agresora. Entonces, ¿qué sucedía antes de toda esta visibilización? La persona víctima iba a hacer la respectiva denuncia y le decían, a ver, no está aquí en el tipo penal ni en nuestro código penal esta sanción a la violencia digital, entonces regrésate a tu casa y ve y cierra tu Facebook. Como si eso hubiese sido necesario para que una persona que está siendo afectada y destruida en su autoestima, en su autopercepción y también pues masivamente, porque ustedes saben que basta un clic para destruir la reputación de una persona. Entonces, en ese sentido, pues a raíz de esta tipificación es que ahora las víctimas tenían una herramienta legal para poder ir a denunciar y que se pueda, uno, especificar que ella o él eran las personas que están siendo afectadas y quién era la persona que era su agresor. Entonces, en ese sentido, por eso creo que es importante entender este contexto para que se pueda ejemplificar que la denuncia no es algo que se inventan de repente las activistas o de repente pues estas recomendaciones de la abuela, ¿no? Sino que es algo que tiene una efectividad en la práctica para poder obtener pues esta justicia personal, social y por supuesto esta justicia que reivindica pues la dignidad humana de la persona, ¿no? Esta afectación que se ha hecho a su vida y yo creo que por eso es importante que las personas que nos están escuchando tengan en cuenta pues la importancia de hacer el primer paso, que es la denuncia, para que se pueda activar todo un sistema judicial. Entonces, yo sé que no es fácil también, hablemos de esto, o sea, ya saben que aquí pues me encanta este espacio seguro, ¿no? Que hablamos pues muy, muy abierto de todos estos temas y se pretende justamente eso. Yo sé que no es un tema fácil, yo sé que hay muchos obstáculos para poder pues obtener lo que las víctimas realmente necesitan, pero yo lo que considero que si no se da el primer paso, no van a aspirar o no se va a poder obtener el último, que es la reivindicación de sus derechos y atenderles justamente en lo que les corresponde, que es darle pues justicia, ¿no? Entonces, pues se requiere mucha valentía, yo lo sé, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? De lo que se requiere, pero pues esa es la invitación a aquellas personas que están siendo violentadas o que han sido pues agredidas en alguno de sus espacios emocional, físico, económico, que
principalmente las mujeres, que no se queden calladas y que denuncien. Y muy importante, que se sepan víctimas, porque yo lo que les compartí, el tema de la violencia, de la jornada de justicia, género y violencia digital, que trajimos a Olimpia para que también hable de estos temas en la universidad, es justamente para entender eso, que la persona primero debía de asumirse como víctima, porque muchas chicas me dolía el alma y por eso ellas fueron mi inspiración, venían y decían, es que fue mi culpa, es que mi mamá, mi papá me dicen que yo fui la culpable, no debí de haber confiado en mi novio, no debí de haber confiado en mi esposo, muchas mujeres. Mucha revictimización. Exacto, o finalmente no, ellas no se asumían como las víctimas, sino como las culpables. Claro. Entonces, en ese sentido, pues primero hay que asumirse como yo estoy siendo la transgredida de mis derechos humanos, como bien lo mencionaban en el principio, que es uno de sus temas principales a tocar. Partiendo de eso, pues voy a exigir la correspondiente justicia, ¿no? Que existe. Aunque sea muy complejo, estoy de acuerdo, pero si no se da el primer paso, no vamos a poder avanzar. Claro. ¿No? Y creo que usted mencionó un punto muy importante ahorita, que pues es precisamente que, bueno, en el podcast, pues claro que vamos a hablar de feminismo, pero también de perspectiva de género, que pues claramente pues no es lo mismo, ¿no? Porque usted menciona que, bueno, que tanto mujeres como pues hombres que pueden ser víctimas de violencia digital, porque pues yo sí he tenido conocidos que pues hombres que pues han sido víctimas, y pues a lo mejor es menos común, pero pues también ellos pueden alzar la voz, es parte de la perspectiva de género, pues analizar, ¿no? Es tanto a hombres como mujeres, que son factores distintos por los que nos pasan, por los que pasamos por esas situaciones, pero pasa, Así es. y pues sobre todo, tanto hombres como mujeres que alcemos la voz al respecto, este, y pues sí, o sea, la verdad creo que es un proceso muy difícil el pasar de, bueno, ser víctima no es que sea yo menos, eso no significa, o sea, víctima es, bueno, es lo que, no, pues sí, ya, pero unas fallas técnicas del primer capítulo que nos estamos acostumbrando, pero bueno, pues estábamos mencionando pues esta parte, del parte de ser víctima, o sea, es también sobreviviente y eso hay mucha fuerza en eso, en ser sobreviviente, y cuando alzas la voz eres inspiración de otras personas también para que alcen la voz. Es un tema sumamente complicado y difícil porque desde el momento en el que tú lo dices, ¿no? Fui víctima de violencia digital, pues obviamente te cae el 20, te cae el 20. Eh, Creo que siempre cuando uno es víctima de cualquier tipo de violencia, lo tienes como en la parte de atrás de tu cabeza y es como de no lo dimensionas, ¿no? Pero en el momento en el que lo verbalizas y dices, soy tal y soy víctima o fui víctima de violencia, cualquier tipo de violencia, violencia digital, violencia emocional, etc., etc., es otro impacto súper difícil que no cualquiera, ¿no? No cualquiera lo puede o lo sabe sobrellevar. Así es. Entonces, entiendo esa parte y todo lo que conlleva el denunciar, ¿no? El denunciar es admitir que fuiste víctima y todos los sentimientos que vienen detrás de, es que fue mi culpa, es que esto, porque estamos acostumbrados a ver a la víctima como la culpable. Se carga completamente la culpa a la víctima de, es que ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué yo, o sea, por qué es mi culpa? ¿Por qué no es culpa de la otra persona quien quien tuvo estas acciones? Esto no Claro. me pertenece, le pertenece a la persona que lo realizó. Así es. Y qué bueno que lo estamos hablando porque eso desafortunadamente me ha pasado mucho en los acompañamientos que he dado a muchas chicas en el sentido de que es la propia familia a veces quien es pues la principal o sea, los revictimizadores de las personas que están siendo agredidas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente impera esta parte pues moral, sobre todo en temas de violencia digital, ¿no? O en temas de agresiones sexuales también, como el típico, es que cómo ibas vestida, el típico,
pues, ¿por qué estabas a esa hora de la noche? ¿Por qué estabas con fulano, sotana, mengano? Entonces, pues, es muy doloroso para mí, de verdad, de lo más fuerte, el estar en un cuarto y escuchar a la chica o al chico llorando porque pues están pasando una situación muy dolorosa y que la familia también los señale por haber sido agredidos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal punto que yo quiero enfatizar con respecto a quienes están siendo o están padeciendo alguna agresión, el que primero ellos entiendan que no es su culpa. Creo que eso es lo principal, no es su culpa y a la familia que no sea quienes sean los que revictimizan a esta persona. Claro, no es su culpa y qué bueno, aquí pues es un espacio seguro, ¿no? Donde pues nosotras hablaremos como tal de estos temas y pues que las personas que nos escuchen sepan eso, que pues pues que no es su culpa y pues que les creemos y que no están solos, no están solas, no, y pues eso pues también nos lleva a la siguiente pregunta que tenemos, que pues es cómo la denuncia pues puede ser un instrumento que podría prevenir como tal la violencia de género, que podría ayudar a prevenir la violencia de género. Yo creo que a raíz, vuelvo a poner el ejemplo, el tema de la violencia digital, a raíz de que se tipifica como delito, he escuchado en los pasillos decir a muchos jóvenes el no lo hagas porque es un delito. No debe ir por ahí, ¿verdad? Porque yo creo que no es, no debemos de irnos al tema de ser un estado punitivo en el que como si te castiga no lo voy a hacer, ¿no? Somos seres racionales que nos diferenciamos de los animales por nuestra conciencia y nuestra empatía con el otro ser humano. Pero en un contexto en donde todavía no hemos erradicado las conductas machistas que le duelen a nuestra sociedad, es una realidad que a raíz de eso muchas personas se han frenado en ejercer nuevamente este tipo de violencias, particularmente la digital. Repito, ¿por qué? Porque saben que hay una sanción, no solamente judicial, sino también moral. Ahora ya saben que ellos son personas que están violentando a otra, ¿no? Yo cuando hago y doy pláticas de esto para informar a más personas, a más chicas y a más jóvenes en lo general, que quieren informarse de esto, yo creo que ese es el principal punto que les comparto. La verdad, considero que es una pena que tengamos que llegar a esta parte de que haya un castigo para que las personas decidan no hacerlo, ¿no? O sea, me parece completamente irreal que siempre el patriarcado busca la manera, ¿no? La manera de seguir violentando, de seguir perpetuando este sistema de poder en el que, pues, beneficia y privilegia en ciertas cuestiones también a los hombres, pero se me hace una tristeza. Totalmente, totalmente, Regina. La verdad es que yo considero que no debería ser desde la punición, pero hablando del tema de la cultura de la legalidad y de la importancia de la denuncia, yo creo que ahí está una de las razones por las cuales es importante denunciar, porque existe una sanción al respecto y hay que tomar esas herramientas legales que han sido producto de la lucha de muchas mujeres como ustedes, de Olimpia, de Ana Baquedano, o sea, que han de verdad actuado con el corazón y dejado lágrimas, como yo también en su momento, para poder visibilizar estas violencias, ¿no? Porque no es fácil, como lo dices, luchar en contra un sistema patriarcal en el que aún vivimos. Entonces, en honor a estas mujeres que nos han abierto la brecha para ir, para tomar las herramientas legales, pues yo creo que también hay que hacerle honor a ello y generar esta cultura de la denuncia ciudadana. Claro, seguir usando pues lo legal como tal, o sea, como mencionan, pues es muy triste, la verdad que pues se tenga que llegar a eso como un castigo para que pues se entienda, pero pues son las herramientas con las que contamos y pues como usted dice, pues es algo que pues le debemos pues a quienes nos han ayudado como sobre todo como usted, que bueno, se lo debemos a la gente, a las mujeres que
que nos han traído aquí, pues que yo, la verdad, claro, como siempre en todo hay retrocesos, pero pues yo comparo al menos la situación, al menos de cuando, pues cuando estábamos en prepa, ¿no? En secundaria, un tema terrible, y ahora pues al menos me dio mucho gusto mi hermanito cuando, bueno, mi hermanito tiene 18 años, Sí. este, yo, Saludos. eso, la duda, sí, yo recuerdo haber visto su libro y en su libro ya se hablaba de la ley Olimpia de la escuela, o sea, y me dio mucho gusto que, bueno, son cositas, ¿no? Son detallitos, pero pues que poco a poco ahí vamos, y poco a poco, van habiendo cambios, como le digo, hay retrocesos, a lo mejor a veces casos mediáticos que dices, no, no puedo creer que siga siendo de esta magnitud, pero yo sí tengo fe en que cada vez somos más personas que estamos en un proceso de deconstrucción. Qué bueno que lo mencionas, porque la verdad, lo que no se menciona no existe. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a reconocer que existe un problema de violencia, en este caso violencia digital, ya ahora sí nosotros podemos hacer algo al respecto, ¿no? Eh, Poner las manos a la obra. Y pues súper importante también lo que comentaba la maestra Yale de, tenemos una deuda nosotros, de retribuirles, no retribuirles, pero sí honrar la memoria, las vivencias, las violencias y las dolencias de todas esas mujeres que han sufrido de violencia y que pues al día de hoy nos han dejado herramientas legales y realmente utilizarlas, porque si no, ¿para qué están ahí? Okay. Y sí, de hecho, justo nuestra siguiente pregunta pues va muy encaminada a eso, pues más allá de lo legal, perdón, ¿qué beneficios le puede traer a la víctima al denunciar? ¿Qué puede encontrar más allá de lo legal? ¿Qué le puede traer a la víctima? Yo creo que una retribución a su afectación en la dignidad humana, ¿no? Yo creo que también hay un nuevo concepto en la justicia, que es la justicia, pues, que retribuye a la ciudadanía de esta afectación emocional, económica, ¿no? Esta justicia pues, restaurativa, en la que justamente lo que trata es de restaurar el vínculo social, que es lo que se rompe cuando existe algún tipo de delitos. Entonces, hay muchos otros tipos de mecanismos, dependiendo del tipo de delito, en los que se hace uso de la justicia restaurativa para poderle sanar estas heridas económicas, sí, por supuesto, pero también emocionales a la víctima, ¿no? Yo con mi formación de facilitadora en el Centro Estatal de Solución de Controversias del Estado de Yucatán, en esta capacitación nos pusieron diversos casos en los que a personas, pues sus agresores les pedían perdón, ¿no? Les pedían perdón y repito, no solamente pagaban la parte pecuniaria que corresponde al delito, pero también este perdón, que eso es lo que muchas veces nunca llega. Claro. Después de tanto dolor, como decía Regina, después de tantas situaciones, nunca llega perdóname porque pues no era mi intención o perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo en este momento. Entonces, también podemos decirle a la víctima que, ojo, no siempre llega, pero si comenzamos con esta cultura de la denuncia, pues podemos exigir con mayor énfasis que esta justicia restaurativa pues llegue a más personas, ¿no? Y que sea pues algo más común para todas y todos, porque a veces hay mecanismos para exigir justicia que no se conocen, pero si nos acercamos a las instituciones adecuadas, por ejemplo, repito, el Centro Estatal de Solución de Controversias del Estado de Yucatán, que está ubicado en la calle 35 de Reforma, pues ahí pueden acudir para poder atendiendo al tipo de situaciones y de delitos y de circunstancias, recibir información para canalizarlos al lugar indicado para poder tener algún tipo de retribución en estos mecanismos de impartición de justicia, ¿no? Entonces yo creo que esta parte emocional es muy importante que ahora la justicia se está ocupando. Es algo que no es común o no es algo que se hacía cotidianamente, pero a raíz de la reforma
en materia de derechos humanos en nuestra Constitución y que se dio la apertura a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues también hubo esta parte en la que se procuraba por las emociones de las víctimas, que eso es algo que no se aborda en un código penal, pero que es algo muy importante para retribuirle a la persona que ha sido afectada. Claro. Mencionaste algo súper importante, que es la parte de las emociones. Creo que en el sistema de justicia, en la sociedad, no se toma mucho en consideración esta parte humana. O sea, a final de cuentas, somos humanos, somos personas que tenemos sentimientos y evidentemente va a doler. Eres víctima de violencia, sufriste algún tipo de violencia, te va a doler. Y creo que el reconocer esta parte tan humana de nosotros, de que la otra persona está pasando por algo fuertísimo y que le está doliendo, convierte el proceso mucho más sanador y restaurativo y hace que sea completamente, no completamente, pero más fácil sobrellevar todo este proceso que por sí ya es desgastante. Sí, igual, o sea, como usted menciona, pues encontrar incluso el perdón en algún punto o sea, que lleguen a pedir perdón, cosa que pues sí, yo creo que a lo mejor, desde lo que yo he visto y así, a lo mejor es poco común, pero pues llega a pasar, o sea, ya fuera de lo legal, este, súper importante la salud mental, de la víctima, este, y pues que realmente pues que haya una reparación de los daños, o sea, que es lo más importante desde mi punto de vista, como tal. Em, Porque pues sí, o sea, es un proceso que puede tomar incluso pues años. Es algo que yo recuerdo que usted me dijo una vez, algo que puede tomar años, eh, tristemente, sobre todo cuando hay incluso falta de pruebas. A mí hubo un término que una vez escuché, que sé que es un término legal, pero que se dice como tal carpeta débil, me parece. Y bueno, a mí es algo que me resonó mucho, que yo sé que es un término que pues así se usa, pero este, pues de hecho, eso también es otra de las preguntas que teníamos, pues ya cuando incluso pues llegamos a esto de la carpeta débil, tal vez o no hay tantas pruebas, no se puede llevar como tal un proceso legal o la persona dice, no, ¿sabes qué? O sea, no quiero como tal denunciar de una manera así en una institución. ¿Qué otras alternativas existirían para denunciar o más que nada para contar nuestra historia? Yo creo que afortunadamente ahora muchas personas que han sido afectadas han encontrado ese respaldo, ese apapacho en las colectivas que justamente abordan estos temas y que difunden información en estos temas. Yo creo que las colectivas han sido un parteaguas para proteger, abrazar a la víctima, pero también con el empuje que tienen y la presencia en redes sociales y la presencia que tienen en medios de comunicación, poder difundir su caso, pues la vivencia que han tenido y la violencia que están siendo afectadas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese sentido o cuál es las alternativas a la denuncia? Que, repito, para mí lo más importante es apegarnos a la cultura de la legalidad para poder pues, realmente obtener lo que estamos pues, tratando de darle a la víctima, que es la justicia, pero también a la par o en su lugar, pues acudir con las colectivas para poder difundir su historia en medios de comunicación para que más personas puedan visibilizar y empatizar y también prevenirse, porque hay muchos casos que han servido para prevenir violencias y eso creo que es lo más bonito de todo ese dolor que sufre una víctima, el hecho de que una persona, el dolor de una persona ayudara a otra para sobrellevar alguna situación. Por ejemplo, hace 2 días vi el documental de una amiga mía muy querida, Ceci Monzón, que fue asesinada en el estado de Puebla, pues presuntamente por su expareja, ¿no? En estos temas de relaciones asimétricas de poder, en donde la violencia patriarcal y machista de nuevo presente y poniendo a las mujeres como parte de su patrimonio,
y cuando se salen de esa conducta, ¿no? Que ha sido estereotipada de las mujeres, es cuando empiezan pues estas violencias que culminan en lo más áspero de la violencia con un feminicidio. Entonces, el feminicidio de Ceci ha sido documentado en una biografía que está actualmente circulando en YouTube. Si ustedes lo buscan, está así, Justicia para Ceci Monzón. Ahí pueden ver todo el caso de Ceci y cuál es, que hasta la fecha, pues bueno, se sigue incitando a la autoridad para poder aclamar la justicia que le corresponde. Pero lo que les quiero comentar particularmente es que en esta biografía salen muchas mujeres, porque a partir de la muerte de Ceci, la hermana Elena Monzón, lo que hizo es, de la situación que vivía el hijo de Ceci, que es que el padre y la familia del padre estaba pidiendo la custodia de su hijo después de haberla, pues presuntamente asesinado, estaban teniendo una disputa legal por imagínense, una custodia. O sea, imagínense el dolor de una madre de que le mataron a su hija y que aún así tienen que tener pues el recurso económico, emocional, etcétera, para pelear a su nieto, ¿no? Entonces, a raíz de eso, Elena, su hermana, impulsa la ley Monzón, que es la que hace que cuando exista una vinculación a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio, la custodia se les dé provisionalmente a, a la familia de la madre, ¿no? Para que no exista una disputa legal en lo que llegan a una resolución de sentencia. Y en la biografía pasaban muchas chicas que gracias a la ley Monzón no tuvieron que pelear la custodia de la muerte o de sus hermanas o de sus primas o de sus hijas. Entonces, pues ese legado que dejó Ceci, pues se vio plasmado en este tipo de ley para que ellas también pudieran pues obtener un beneficio. Entonces, pues a lo que voy con esto es que un caso que se hizo mediático, como es el de Ceci Monzón, ha ayudado a muchas mujeres a poderse acoger a una ley que las ha beneficiado. Entonces, Ceci, como trabajaba con muchas activistas, con muchas, con muchas colectivas, entonces es que justamente esa información, y la información es poder, llegó a más mujeres y más mujeres pudieron acogerse a esta ley que las ayudaba y beneficiaba. Por eso ahí la pregunta en donde si no están listas para denunciar, si no tienen las suficientes acompañamiento o herramientas, pues este acompañamiento de colectivas, pues creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que se difunda la información y que incluso se pueda prevenir pues algún otro tipo de violencia. Sí, creo que eso es la clave, ¿no? El acompañamiento, ya sea psicológico, que es muy importante, de las colectivas, creo que es muy importante. Y pues la verdad que es triste que tengamos que llegar pues a un caso, ¿no? Tan viral y tan terrible. Por ejemplo, ahorita que usted estaba hablando de este caso, que muchas gracias por compartirlo, este, del caso que tiene un documental en Netflix de Marisela Escobedo, Claro. este, pero que bueno, también llevó a la tipificación como tal del feminicidio. También tenemos pues el caso de Olimpia, ¿no? También Exactamente. recientemente el caso de la ley Malena, Del ataque del ataque de ácido, que ácido, es que bueno que Regina pues sabe que es un caso que pues yo he seguido por muchísimos años, claro. y que, pues bueno, que cuando yo lo leí, pues que obvio, gracias a Dios a la vida, pues no he sufrido esa violencia, pero pues se llega a empatizar, ¿no? Tanto Sí, de por tantos años, supuesto. Sí, tanto de tantos dolor. años que lo he visto y de tanto Ujú. dolor que la he visto y que de tanta injusticia, de verdad, que le ha Sí, tocado a ella, y a muchas mujeres. Cuando vi, me puse hasta a llorar de la felicidad. te entiendo, te Dije que entiendo. qué bueno, para ella y para muchas, para las demás, ¿no? Dentro de lo malo, lo bueno, qué gusto que las mujeres encuentren un espacio seguro con otras mujeres
que posiblemente también hayan vivido desafortunadamente lo mismo que tú, encuentras este sentido de comprensión que muchas veces cuando sufres violencia o viviste violencia, sientes que no te comprende nadie, ¿no? Sí. Y te sientes sola. Entonces, este acompañamiento y el saber que no estás sola, que tienes a más gente apapachándote y acompañándote en todo el proceso es algo que me parece bellísimo, ¿no? Y creo que también es importante recordar que tú eres dueña de tu historia. Tú decides cómo vas a contar tu historia, ya sea de forma legal o no legal, una vez más invitándolas a, si está dentro de sus posibilidades, denunciar, pero el chiste es que tu historia no se quede sin ser contada, que creo que eso es algo importantísimo. Sí, totalmente. Y mira, cuando Olimpia la invité para venir a la universidad, y pues fue todo un paquetazo. Ya se lo Sí. contarán mis alumnas. Sí, sí. Eh, pero no me arrepiento porque justamente yo creo que en la academia es en donde se debe de otorgarles a las y los alumnos esta diversidad de situaciones de la vida real en donde la aplicación del derecho tenga una función de solucionar un conflicto social, ¿no? Yo creo que nos formamos o formamos alumnas y alumnos justamente para que sirvan a la sociedad, Claro. para que las herramientas legales tengan ese impacto en ayudar a quien más lo necesite, ¿no? Entonces, por ello no me arrepiento de difundir esta información en todos los rincones en donde para mí sea posible llegar. En ese sentido, Olimpia siempre compartió que después de 3 intentos de suicidio, Sí. es que se atreve a tomar todas las acciones legales que implica y que implicaba pues el delito que en ese momento ni siquiera había sido contemplado, ¿no? Al menos aquí en Yucatán pues ya se hablaba de lo que sucedió en Puebla, ya se hablaba de lo que sucedió en otros estados, pero finalmente ella ni siquiera estaba sobre la mesa el concepto de violencia digital como tal y menos en nuestra legislación tanto en Puebla como nacional. Entonces, como tú bien dijiste, Regina, si está en las posibilidades, porque es todo un proceso en el que la víctima, pues hay que tener esa empatía con esta persona que está sufriendo eh, para acompañarla no solamente en lo legal, sino en lo emocional, para poderle ser un hombro en el cual se sienta en su espacio seguro, como bien ustedes están pues fomentando este su podcast, pero y seguramente como amigas, como personas, como profesionales, pues que también son ese espacio seguro para otras personas, pues yo creo que tenerles a las víctimas la paciencia para poder entender, ¿no? Muchas veces nos ha pasado a nosotros que amiga, date cuenta, ¿no? El típico. Y es doloroso como amiga a veces ver las situaciones, pero creo que aquí la principal afectada es la víctima y no hay que perder de vista eso, ¿no? Y no hay que perder de vista que no todas tienen las mismas herramientas, gracias a Dios, como tú bien dice Regina, pues o no nos ha pasado esas violencias o estamos acompañadas psicológicamente desde antes de haber padecido una violencia, entonces cuando la padecemos tenemos ahí como los red flags muchísimo más alertas, ¿no? Entonces, más herramientas, pero hay personas que no tienen el privilegio de tener estas herramientas que nosotras sí. Entonces, pues desde la empatía, yo creo que esa es la palabra que quisiera compartir con toda esa audiencia, ¿no? La empatía que requiere acompañar a una víctima y pues ponerse en su lugar para entender que a veces no cuentan con las suficientes herramientas para poder hacer frente a todo lo que conlleva el alzar la voz. Sí, creo que algo que mencioné muy importante, que yo creo que son dos cosas claves en todo esto, es la empatía y la sororidad. Creo que es de lo más importante. Yo recuerdo en la escuela que tuvimos la oportunidad de escuchar a Olimpia, yo me acuerdo cuando contó su historia, eso lo tengo muy grabado, me acuerdo que se me puso la piel chinita, sobre todo ella tiene un vocerrón, Sí, el cómo claro. habla, qué increíble escuchar a esa mujer, la verdad,
Sí. Y la manera en la que habla, yo tenía unas ganas así de llorar y dije, y volteó ella y otras chicas llorando y lo mismo lloré y dije, ay, o sea, pero es eso, o sea, yo creo que el poder sentirnos abrazadas, el darnos cuenta que de diferente forma, pero cada quien tiene su historia, y pues encontrar apoyo dentro de nosotras. Sí, la verdad es que me acuerdo perfecto también de esa conferencia. Estaba lisiada ese día. Me acuerdo perfecto. Lisiada, Lisiada, fue. pero fui. Y sí, escucharlo fue poderosísimo, pero algo que me pareció más poderoso es el impacto que tu historia puede tener. Cuando Olimpia explicó, habló, contó su historia, todos estaban callados, Sí. todos se callaron. Y eso se me hizo algo fuertísimo, Sí. ¿no? La fortaleza, el impacto que tiene contar tu propia historia y que de verdad te deja pensando, porque pues es muy fácil hablar de estos casos desde tu privilegio, Ujú. desde un punto, pues no lo conozco, no la conozco, a mí qué me va a afectar. A mí no me pasa, ¿no? A mí no me ha Ujú. pasado, no me importa el tema. O lo No ves muy conozco a lejano, nadie. o no Ujú. conozco a nadie, o lo veo muy lejano, ¿no? Entonces, cuando escuchas a alguien que está parado enfrente de ti, que dice, soy, en el caso de Olimpia, soy Olimpia Coral y viví violencia digital, es impresionante. Se te caen los calzones. Sí, La verdad. ya sé. Saludos, Olimpia, yo sé que nos vas a escuchar. Sí, ya sé. Saludos. Y gracias. Somos tus fans. Espero no te acuerdas de mí, era la lisiada la que tenía muletas. Ay, sí, yo la verdad, espero si nos escuches, pero yo me acuerdo precisamente justo, ella fue mi motivación para acercarme a usted. Yo, principalmente a la maestra Nicté le tengo un cariño muy especial porque ella me ayudó en un proceso a mí y bueno, esa vez que vi Olimpia, eso fue lo que me movió a mí en específico para después alzar la voz sobre mi historia, y bueno, y precisamente es al otro punto que íbamos a llegar, pues al impacto que tienen como tal las denuncias, colectivas o en masas en la visibilización de la violencia de género, y pues creo que es precisamente eso, ¿no? O sea, y creo que lo puedo decir pues de primera mano, escucharla para mí fue, dije, qué, qué poderoso, qué, qué terrible que tuviera que pasar por eso, pero verla cómo ha encontrado ese liderazgo, esa reivindicación, ese todo, dije, yo quiero eso, yo me merezco eso, Exactamente. yo me merezco eso, nos merecemos eso. Entonces dije, pues creo que eso es, ¿no? O sea, porque como dice Regina, era un auditorio, no sé cuántas personas quepan en ese auditorio, pero 100 tal vez, más, ni un estornudo, nada, no se escuchaba nada, todos era los ojos a Olimpia, nuestros oídos a ella, nada más escuchaba, yo creo que ni lágrimas, yo creo que estábamos en shock en ese momento, y después abrazarla, porque al final nos pudimos tomar una foto con ella y todo, y ella, la verdad, muy linda, escuchando a cada persona, y me acuerdo que yo me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Yo pasé por esto, y me dijo, mana, pues ¿cómo vas? O sea, que le dijo, ¿cómo vas? Y no, la verdad, creo que es eso, el escucharnos, el alzar la voz, es muy difícil, como dice, sobre todo, nuevamente, ya se dijo y lo volvemos a reafirmar, si está dentro de las posibilidades, irse a lo legal, pero pero alzar la voz como tal es ya un acto de rebeldía como tal, como se Así dice en el es. podcast, el título del podcast, y es una motivación, eres una razón de alguien más. Y así como la otra persona va a ser una razón también para alzar la voz y así va a ser una cadenita hasta que esperemos ya no tengamos que el por qué tener que alzar la voz como tal. Y me acabas de hacer un regalo precioso, Ale, te agradezco también porque pues a veces uno como maestra simplemente sigues esta intuición como mujer, como maestra y como pues de alguna otra manera persona sensible a estos temas, sigues tu intuición y trabajas con tus alumnas, con tus alumnos
pero a veces no sabes qué corazón tocas, no sabes, o sea, no te llega, ¿no? Simplemente uno actúa y no lo haces pensando en eso, pero ahora que me regalas tu testimonio, lo agarro de verdad y para mí es un, por eso sirvió todo lo que pasó y todo el esfuerzo y todas las lágrimas y todo, o sea, el ir a veces en contra de un sistema, digámoslo así, ¿no? De un sistema que quiere que estemos calladitas, que estemos pues conformes, ¿no? Todo eso vale la pena con testimonios como el tuyo, en el que nos compartes y me compartes pues yo alcé la voz porque me vi inspirada en Olimpia y todo el trabajo que se hizo y que nos contactó y que nos unió y pues bueno, gracias Ale por compartir tu historia también. Yo quería mencionar algo rápido. Si está dentro de sus posibilidades, denuncien y no se paren a pensar. No se paren a pensar en la otra persona, en el victimario, porque así como el victimario no se paró a pensar en cómo te podría afectar pues toda la violencia que ejerció sobre ti, no merece que tú te pares a pensar en si le va a afectar o le va a arruinar la vida o no. Su reputación, ¿no? Que eso es lo que muchas veces es lo que dicen, ay, que piensen qué van a decir de la persona, no, Y no, no. contar tu historia no te hace la mala del cuento de ninguna parte y no arruinas la vida de la otra persona. Haces que la historia de la otra persona sea más real, sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo dicen? No, no respaldada, era de, que lo hace más accurate. Ay. Traducción. Traducción. Ahí lo traducen por mí. Ahí lo traducen por mí. No, pero sí, sí, te entiendo. sí. Ajá, o sea, hace que el perfil de la persona sea como más cercano a lo que en realidad es. Eso, por ahí va. Sí, como que lo ves como algo lejano, ¿no? Pero ya que ves que hay gente que le pasa cerca de ti, como a eso te refieres, ¿no? No. Okay. No. O sea, el que tú cuentes tu historia no arruina la reputación de la otra persona, sino hace que sea más accurate a como es realmente. Claro, o sea, que las anda. personas, o sea, sepan quién es, ¿no? Ya, Sepan quién ya es, entiendo. quién es la persona que ejerció la violencia, quién es la persona que realmente no se tentó el corazón, como bien dices, en dañar a otra, ¿no? Y pasa en muchas situaciones, pero principalmente en temas de género, pues muchos de los delitos suceden en la privacidad del hogar. Claro. Eso lo vimos y se acrecentó en pandemia, que tuvimos que estar todos encerrados y para quienes teníamos el privilegio de estar en un espacio seguro, pero había muchos hogares en donde era el espacio en donde las mataron, o el espacio en donde las violentaron, o el espacio en donde les quitaron su dignidad. Entonces, pues justamente porque pasa en cuatro paredes o pasa en una casa en donde no se entera la ciudadanía, la sociedad, de qué tipo de persona es la que está ahí jactándose de buena o buen ciudadano, o sea, etcétera, pues es por eso que es importante, como tú bien dices, el difundir la historia, a pesar de que la otra persona te violente diciendo que pienses en su reputación, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, que quiero aprovechar mencionar con esto, a raíz de que, pues bueno, el campo, ustedes saben que el campo algodonero, el caso del campo algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un caso que rompió un paradigma en el tema de impartición de justicia con perspectiva de género, porque justamente se le sanciona al Estado mexicano porque pues muchas de las víctimas las mamás de las víctimas que atravesaban este campo algodonero, que iban a denunciar su desaparición, ¿qué les decían? Seguramente se fue con el novio, seguramente iba vestida provocativamente, etcétera. Y eran mujeres, eran niñas, eran adolescentes que estaban siendo acribilladas, estaban siendo torturadas y masacradas, porque no era una muerte de un disparo o pues algo, pues finalmente que de un solo golpe las mataran, sino que las torturaban
Ok, otras fallas técnicas la lamentamos mucho, Es pero parte bueno, de... pero sí, bueno, maestra, Bueno, continuemos. les estaba comentando el caso del campo algodonero, en donde sancionan al Estado mexicano por no atender debidamente con perspectiva de género las denuncias de las madres de las víctimas, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso en México, pues se legisló con mayor pues, rigor acerca de estas medidas, protocolos, etcétera, para juzgar con perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, creo que es importante hacer énfasis nuevamente en estos mecanismos, pero quiero también comentar el punto al que iba en esto, es que a raíz de que pues, se expide la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, tanto pues, a nivel nacional como a nivel estatal, cada una de las legislaciones locales expidieron esta legislación para procurar y salvaguardar los derechos de las mujeres y sus familias, las personas agresoras entendieron que la violencia física o directa iba a ser sancionada. Entonces se fueron a violentar, o sea, disminuyó la violencia física, pero aumentó la violencia emocional, que es la que aparentemente no se ve, o sea, no vas a una fiscalía y dices, me hizo gaslighting, ¿no? Pero es una violencia que si se perpetúa, si se es constante y si no se detiene y si no se acusa a la persona que es violentadora, por supuesto que causa un daño gravísimo que permea en las personas y por supuesto en su dignidad humana. Entonces, por eso mencioné todo este contexto del campo algodonero, porque es importante decirlo, ¿no? Porque a veces el patriarcado no es que desaparezca, sino que se transforma de manera tal sutil que no sea muy perceptible a primera vista. Y por eso hay que estar muy informadas de que también el que te revisen el celular por amor, que es la nueva prueba de amor, no es amor, sino es violencia. El que te hagan sentir que eres menos, que, que lo que tu opinión no es válida, el que te hagan dudar de lo que tú haces, de lo que tú eres, de lo que tú dijiste a través de el, pues, el gaslighting, ¿no? Que es esta violencia en la que te confunden, en el que no dije esto, no dijiste eso, tú estás mal. Eh, es una violencia que prolongadamente destruye la autoestima de una persona. Entonces, por eso les invito, porque repito, creo que ahorita que alguien vea que están golpeando a una mujer, ya no es porque es de su propiedad, o ya no le dices a la mujer, es tu cruz, como antes las abuelas decían. Ya hay más gente que voltea a ver al agresor, que lo detienen. Incluso hace poco salió un video en la Ciudad de México en donde en el Estado de México muchos chavos se metían a defender a la víctima de esta agresión, cuando antes no metían las manos porque es su esposa, que si la golpea es por algo hizo, ¿no? Pero ojo, no quiere decir que no existan las violencias o que desaparecieran, sino ahora se volvieron como menos perceptibles y por eso les invito a pues seguir, por supuesto, a este podcast padrísimo, porque son chicas muy informadas, profesionales y que pues seguramente van a invitar de igual forma a más personas que tengan pues la capacitación indicada para compartir de los temas que a ustedes les interesa y pues informarse sobre todo, ¿no? Informarse, como les decía, que el que hagan de menos no es normal, no normalizar las violencias, sino alzar la voz y denunciarlas y sobre todo salvaguardar su integridad. Claro, muy bien, maestra. Pues bueno, igual, apreciamos mucho eso que nos dijo, porque tengo un leve recuerdo, como dice Regina, de esto que nos estaba mencionando de la situación del campo algodonero, pero yo no lo sabía como tal, pero sí es impresionante cómo la perspectiva de género pues se va llevando, ¿no? Hasta ciertos contextos que luego ni nos imaginamos. Y bueno, y pues con esto precisamente que ya nos estaba diciendo en estas palabras, pues, ¿qué mensaje le gustaría darle a las personas pues, que nos escucharan, que han sufrido o que están sufriendo de algún tipo de violencia, con respecto a la denuncia y todo esto? ¿Qué mensaje en general le gustaría darles?
El primero es no están solas. Aquí está su espacio seguro, tanto con Regina como con Ale, como conmigo. En mis redes sociales me pueden seguir, Nictejacha con Romero, tanto en Instagram como Facebook. Ahí yo no litigo, pero sí puedo canalizarles y pues finalmente brindarles información para que ustedes puedan tomar las decisiones indicadas para su caso en particular, ¿no? Entonces, pues ese es mi principal mensaje, no están solas. Hay una red de apoyo en que pueden encontrar en mí, en ustedes y en las que podemos ser pues ese hombro en el cual ustedes puedan sostenerse para sobrellevar este tipo de situaciones cuando se trata de violencias y delitos, ¿no? Pues respondiendo también a la pregunta, no están solas, no fue su culpa. ¿Ustedes cómo iban a saber que eso les iba a pasar? Al final de la historia, los victimarios se disfrazan de cierta manera para que caigas y no es tu culpa haber caído. ¿Cómo lo ibas a saber? Entonces, sean dueños de su propia historia, encuentren en su historia esa fuerza y ese valor para seguir adelante, para buscar la justicia de la manera en la que ustedes así lo deseen, ya sea denunciando formalmente, ya sea únicamente contando su historia, pero no les den el privilegio a sus victimarios de vivir cómodos. Sean dueñas de su historia y usen su fuerza para seguir luchando, para seguir existiendo. Ustedes tienen el derecho a existir y existir sin violencia. Pues ahorita se me vinieron muchos pensamientos a la mente, pero igual pues lo resumiría también como con el hecho de que no están solas. La maestra Nicté, de verdad, muchas gracias por estar aquí y es una persona con una trayectoria increíble y que bueno, ya les dijo aquí unos medios donde donde la pueden canalizar, y no duden en hacerlo. Yo tengo fe que amigos conocidos nos van a escuchar también. Y también ellos, al menos de mi parte, y también Regina me ha compartido que, bueno, han tenido pues la confianza de incluso acercarse a nosotras. Y bueno, a mí en mi caso, pues, pues claro que nosotras estamos conscientes que seguimos todos en un proceso, todas en un proceso de deconstrucción. Y bueno, hay cosas que a lo mejor no podamos ayudarles como tal, pero como dice la maestra, hay manera de canalizarles con alguien más, pero que habrá ayuda y que no están solos, eso siempre está sobre la mesa. Y también recordarles de la importancia de llevar consigo en su proceso un proceso psicológico con perspectiva de género, sobre todo súper importante en la salud mental, no dejarlo atrás. Y pues nada, pues muchas gracias, maestra, por todo, de verdad no sabe lo felices que estamos, la vibra tan padre que sentimos, el espacio seguro, que creo que se sintió en este momento, al menos de mi parte, y pues yo creo que por Regina también, y pues apreciamos mucho todo lo que nos dijo hoy. Gracias a ustedes y pues felicidades pues por esta gran iniciativa y espero que me inviten de nuevo. Yo feliz de la vida. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, maestra. Nos vemos el siguiente lunes. El siguiente lunes. Uh.